La idea de la clase es utilizar el concepto de convergencia para comenzar a analizar la introducción de las tecnologías digitales en la institución escolar, el rol del docente en las propuestas didácticas usando las tecnologías y las posibles narrativas que subyacen con la irrupción de las tecnologías. Es interesante analizar si lo que se presenta como novedad en el aspecto didáctico usando la tecnología ya no estaba presente antes en el aula, antes de la interrupción de las tecnologías. Según el texto de Scolari, Convergencia, Medios y Educación, podemos ver dos modos de analizar la convergencia en los medios. En este esquema que les muestro, es el paradigma que Scolari asume del texto de Salaverría en el documento Convergencia de los Medios, donde se proponen cuatro dimensiones de la convergencia: la convergencia empresarial, la tecnológica, la de medios y de las nuevas retóricas multimediales. Cuando estamos hablando del paradigma de convergencia empresarial, estamos pensando en la fusión de compañías. La aparición de Internet como nueva plataforma para el periodismo obliga a revisar los modelos de articulación de los medios en el seno de los grupos de comunicación. En la Argentina podemos ver el grupo Clarín como ejemplo, que se fusiona con compañías de teléfono, por ejemplo Personal, de servicios de Internet, Fibertel, de streaming, radio, que tiene Radio Mitre, Caldana de Noticias, TN, Canal de Aire, el 13, de Deporte, Olé, el diario Clarín, etc. Otras de las dimensiones que tiene el paradigma de la convergencia tiene que ver con una aparición de los sistemas de gestión de contenidos. ¿Qué significa esto? Son programas que facilitan al periodista rápidamente colocar los contenidos en la web. Y por otro lado están los dispositivos, o sea, la proliferación de nuevos dispositivos receptores digitales. Esto lo que está diciendo aquí es que digamos, la recepción de nuevos contenidos está relacionado con el acceso a muchos dispositivos. Antes, con la comunicación, con el broadcasting, la comunicación era del medio hacia muchos usuarios, y solamente era pocos medios, era la televisión, la radio, los diarios. En cambio ahora, gracias a los nuevos dispositivos digitales, los usuarios pueden tener diversos dispositivos para recibir los contenidos. Y desde el punto de vista tecnológico, también hay otra convergencia, que es la que habla Castell, que incluye entre las tecnologías de la información la convergencia de las tecnologías en microelectrónica. La microelectrónica es un subcampo de la electrónica y se relaciona con el estudio y la fabricación o microfabricación de diseños y componentes electrónicos muy pequeños. Entonces, Castell dice que tenemos que convergen las tecnologías en microelectrónica, la computación. Cuando hablamos de computación estamos hablando de hardware y software. El hardware está relacionado a las máquinas y el software a los programas. Y también tenemos la convergencia de las telecomunicaciones y transmisiones y la optoelectrónica. La otra convergencia, ya volviendo a Salaverría, tenemos la convergencia profesional.
En la convergencia profesional incluye las técnicas de investigación para el uso de fuentes digitales. ¿Qué significa esto? Que el profesional, dentro de los conocimientos que tiene que tener, tiene que sumar las técnicas para hacer investigaciones en el uso de fuentes digitales. En la época post pandemia, yo tenía una unidad donde solamente se enseñaba el uso de buscadores en internet y el análisis de fuentes de contenidos digitales. El análisis de fuente tiene que ver con intentar verificar la veracidad de los contenidos que se utilizan para generar contenidos. El otro punto dentro del ámbito profesional es dominar los códigos textuales como audiovisuales para la elaboración de contenidos multimedia. Esto significa que el profesional tiene que saber, tiene que tener habilidad para dominar los códigos y las formas de elaborar contenidos, tanto códigos textuales como audiovisuales. La dimensión comunicativa, en esta dimensión podemos, digamos, todo esto que yo estoy conversando, lo interesante es leerlo en clave docente, es decir, que cuando hablamos, por ejemplo, de las técnicas que tiene que asumir el profesional, como es investigación para el uso de fuentes digitales, el docente también tiene que tener esos conocimientos, es decir, tiene que saber, tiene que tener la capacidad de poder investigar en el uso de fuentes digitales. En la dimensión comunicativa, el docente tiene dos dimensiones. Una es la multitarea y la otra es multiplataforma. Cuando hablamos de multitarea, significa que el docente, como el periodista, asumen tareas que antes no tenía asignadas, como por ejemplo tiene que, digamos, por la facilidad que tienen los dispositivos ahora para ser manipulados, el docente o el periodista pueden usar la máquina fotográfica, pueden hacer esquemas, pueden escribir textos, es decir, se le suman tareas que antes no las tenía definidas. Y cuando hablamos de multiplataforma, hablamos de que ahora hay muchos, existen muchos canales, múltiples canales para difundir los contenidos, y el periodista como el docente deben tener conocimientos y habilidades en su uso. ¿Qué significa esto? Cuando un periodista está observando un hecho, puede decidir informar en forma sintética utilizando alguna red social como puede ser Twitter. Después ampliar esa información a través de un blog, ayudar esa información con una entrevista donde hay un video. Entonces ahora y esto mismo ocurre con el docente. El docente cuando está preparando contenidos para su clase, puede tener muchos canales para ampliar esa información o para expandirla. El otro modo de ver la convergencia que propone Scolari es la que propone Jenkins en su documento Enfrentando los desafíos de la cultura participativa, educación en medios para el siglo XXI. Yo voy a leer una síntesis del texto que propone Jenkins, que dice que las historias transmedia en el nivel más básico son historias contadas a través de múltiples medios. En la actualidad, las historias más significativas tienden a fluir a través de múltiples plataformas de medios. ¿Qué significa la lógica de la narrativa transmedia? Significa que una historia se puede contar usando diversos medios. La idea es que cada medio expanda la historia. Un alumno puede ingresar a la historia a través de una película,
o a través de viñetas, o a través de una obra de teatro, o a través de un juego. Pero en cada medio se cuenta algo novedoso de la historia que está escuchando o investigando el alumno. Bueno, cortamos aquí y después seguimos con el próximo video.